Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13, hoy 6 de febrero de 2020. En aquel tiempo Jesús llamó a 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de allí, sacudan el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión, expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siempre agradeciendo su amabilidad por permitirme acompañarle a ustedes en esta reflexión, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a reflexionar este pasaje del Santo Evangelio. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Vemos, queridos hermanos, en este Santo Evangelio que Jesús llama a 12 para nombrarles sus apóstoles. De tantos que le seguían, de tantos discípulos que seguían al Señor, entre hombres y mujeres, Él llama a 12. Y llama, como dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19, llamó a los que quiso, para que estuvieran con Él. Y le llama por una doble finalidad. Primero, para vivir con Él, para ser una comunidad. Los apóstoles y Jesús y los apóstoles forman una comunidad, y esa es la iglesia, ¿no? La comunidad de los creyentes. Somos una comunidad y que nos reunimos especialmente todos los domingos para en comunidad dar gloria a nuestro Dios, para adorarle. Pero también le llama con la otra finalidad de trabajar por el reino de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús le da, pues, ese, digamos así, el poder de ir a predicar en el nombre del Señor, expulsar demonios, ungir con aceite a muchos enfermos, ¿no? Y curarlos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice: vayan por el mundo entero y enseñen lo que yo les he enseñado. Repito, le dice lo que yo les he enseñado. O sea, Jesús da una orden y no le está diciendo vayan y enseñen lo que les parece o ya con el transcurrir del tiempo se acomodan al ambiente del mundo y ya tratan un poco de hablar como ellos. No, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, los apóstoles han sido llamados por el Señor para primero hacer comunidad con Jesús y luego ir a predicar, a hacer ese trabajo de extender el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos apóstoles?
está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, en Lucas, capítulo 6, ¿no? Menciona a los 12. Jesús llama a los 12. ¿Y por qué los 12? Pues para un poco por las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes son? Simón, al que le pone el sobrenombre de Pedro. Es Andrés, que es hermano de Pedro. A Santiago y Juan, que son hijos de Zebedeo. Llama a Felipe, a Bartolomé, más conocido como Natanael. Llama a Tomás, aquel que no cree en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Si no meto, ¿no?, mis manos, ¿no?, y no veo las huellas de los clavos, no creo, ¿no? Está Tomás. Le llama a Mateo, San Mateo, el publicano, que escribe uno de los evangelios. Llama también a Santiago, hijo de Alfeo, que se había casado con María, que era la hermana de la Virgen María, por lo tanto era tía de Jesús, ¿no? Entonces Santiago el menor es primo hermano de Jesús, y eso lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Llama a Judas Tadeo, también a Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Esos son los 12 nombres de los apóstoles, que sería bueno que lo aprendamos y lo recordemos constantemente, ¿no? Entonces, el detalle importante de este santo evangelio, ¿no?, es que el Señor llama a 12, llama a los que quiere, por voluntad propia, ¿no? Después de una noche de oración, llama, y ellos aceptan voluntariamente. Lógicamente, la llamada de cada uno de ellos es en distintas circunstancias. Hoy en día también el Señor, para su iglesia, siga en este mundo, sigue llamando, ¿no? Sigue llamando a algunos varones, ¿no?, para continuar con este mandato del Señor, la predicación del reino de los cielos. Es decir, personas que se dediquen íntegramente a la evangelización, a la predicación, a la enseñanza de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el Señor instituyó el sacramento del orden sacerdotal, que justamente lo instituyó muy unido a la Eucaristía, es decir, en Jueves Santo. Después de terminar de instituir la Eucaristía, ¿no?, tomar y comer, tomar y beber, inmediatamente le va a decir a sus apóstoles, es una orden, ¿no?, hagan esto en memoria mía. Jesús instituye este sacramento del orden sacerdotal. Por tanto, hablemos un poquito de este gran sacramento, ¿no?, en la que no existiría, si es que faltase, no existiría la Santa Misa, no habría quien nos celebre la misa, quien nos confiese, ¿no? Es el sacramento mediante el cual, por institución divina, así por Jesús, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a servir según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título, al pueblo de Dios. Es decir, unos serán obispos, otros serán sacerdotes y otros serán diáconos, ¿no? Son los grados, digamos, los grados que contiene este sacramento del orden sacerdotal. Entonces, ¿qué hace el obispo? Pues el obispo, en primer lugar, es el sucesor de los apóstoles. Si un obispo visita tu casa, ten la dicha que está recibiendo, como estuviera recibiendo a uno de los apóstoles, porque ellos son, pues, sucesores de los apóstoles, y cada uno de ellos, de los obispos, pues dirige una diócesis o una porción del pueblo de Dios que le ha sido confiado por el Papa,
y junto con el sucesor de Pedro gobiernan la iglesia. Menuda tarea, es una tarea bastante difícil, ¿no? Y hay que rezar mucho por nuestros obispos, porque ellos son los encargados, junto con el Papa, de vigilar que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se transmitan fielmente, ¿no? Fielmente, y hay grandes testimonios de esto, ¿no? Que los obispos incluso han dado su vida, ¿no? Porque muchos han querido tergiversar las enseñanzas, incluso han sido perseguidos, han sido martirizados, ¿no? Y ellos se han mantenido firmes en esa enseñanza de nuestro Señor, ¿no? Ellos son los encargados de que la enseñanza de Jesús, dejada a los apóstoles, sean transmitida fielmente a cada uno de nosotros. Y para ello necesita colaboradores. Un obispo no lo va a hacer todo, ¿no? Necesita colaboradores. Y esos colaboradores son los sacerdotes. Los sacerdotes que después de una larga preparación, ¿no?, en el seminario, estudian 3 años de filosofía, 4 años de teología y 1 año de práctica pastoral, o 2 años, ¿no?, reciben este grado, este orden sacerdotal y colaboran con el obispo en pastorear al pueblo fiel. Pastorear o gobernar en la iglesia significa servir, no significa mangonear, no es el tirano, no es el que va a hacer lo que le parezca, no, tiene que hacer lo que Dios quiere, especialmente llevar al pueblo pastos frescos, ¿no?, enseñanzas puras, la que el Señor les ha encargado. Ellos no pueden, ¿no?, como dice el Papa Francisco, no se puede licuar, ¿ah?, no se puede relajar en las enseñanzas de la iglesia, tiene que transmitirlo fielmente. Entonces el sacerdote transmite, celebra la Eucaristía, confiesa, tiene que ir en los hospitales a visitar a los enfermos, en los hospitales, en las casas, y en eso ustedes como laicos tienen que ayudar también. Ves un familiar, un vecino que está enfermo, no sale de casa, ¿no?, hablar con esos enfermos, prepararlos y luego llevar al sacerdote para que lo atienda. También eres protagonista en el camino de la evangelización, sobre todo con estos hermanos que están pues en casita o están en los hospitales y no pueden ir, ¿verdad? Entonces también ahí tú colabora con los sacerdotes. No hay que estar no hay que ser indiferentes o hay que estar desinteresados en este tema, ¿no? Sabemos que hace falta muchos sacerdotes, pues hay que rezar, hay que pedir al Señor, hay que frecuentar al Santísimo, hay que estar a los pies del sagrario y Señor suscita más vocaciones sacerdotales. Y este tema de la vocación sacerdotal también conversa en tu familia, conversa, ¿no?, en lo íntimo de tu hogar, ¿no? De repente Dios llama a uno de tus hijos, ¿no?, va para servir a Dios, ¿no? Sabemos en estos tiempos en que a veces los sacerdotes estamos en la mira, ¿no?, porque quizás algunos hermanos nuestros no han hecho las cosas bien, ¿no?, se han dejado tentar, se han dejado llevar por otras cosas, ¿no?, y eso sale en los medios de comunicación, pero son unos cuantos, no está bien las cosas que han hecho, pero hay muchísimos sacerdotes que dan la vida por el Evangelio y tú debes conocer cómo tu párroco está trabajando, ¿no?, evangelizando. Su misión principal del sacerdote es administrar bien los sacramentos, ¿no?, celebrar bien la Santa Misa, sentarse en el confesionario constantemente, ¿no?, y preparar bien para el bautismo, para todos los sacramentos, ¿no?, para todos los sacramentos. Y en eso tú también tienes que ayudar. Faltan sacerdotes. El Señor sigue llamando,
pero tú y yo también tenemos que colaborar para animar a otros a que entreguen su vida al servicio de Dios y del prójimo. Después tenemos los diáconos. Los diáconos son aquellos cristianos que han recibido el sacramento del orden para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia. Pueden hacer liturgia de la palabra, pueden dar la comunión, pueden llevar la comunión a los enfermos, ¿no? O sea, son tareas específicas. Los diáconos no pueden celebrar misa, no pueden confesarse, ¿no? Entonces, que esto nos lleve a la reflexión de que el que llama es Jesús. Ser sacerdote no es un derecho, no es un derecho. Y Dios llama a quien quiere, Jesús llama a quien quiere. Jesús ve el corazón, no la apariencia, ¿no? A veces uno nos podemos llevar grandes sorpresas, ¿verdad? Pero es Dios quien obra en ese corazón. Los apóstoles no eran perfectos, cada uno tenía sus defectos, su manera de ser, su manera de pensar, y Jesús los fue formando, ¿no? Hasta muchas veces hicieron perder la paciencia a Jesús, que Jesús le dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Que esta cosa no lo entienden, ¿no? Entonces, pero ahí estaban los apóstoles, ¿no? Miedosos también. Y cuando Jesús cayó preso, lo abandonaron, ¿no? Lo abandonaron, pero después, cuando vino el Espíritu Santo y les hizo ver todas las enseñanzas, les hizo entender las enseñanzas de nuestro Señor, salieron a predicar sin miedo, con valentía, con energía, ¿no? A extender el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó con 12 y ahora como cuántos somos, pero también hay que hacer una reflexión personal tú y yo. ¿Somos católicos de verdad? ¿Somos practicantes de verdad? O sea, conocemos nuestra doctrina, hemos leído la Biblia, hemos repasado nuestro catecismo, realmente estamos enterados a ciencia cierta lo que Jesús dejó a los apóstoles y fueron transmitidos a los sucesores. ¿Es lo que yo estoy realmente siguiendo en espíritu y verdad? ¿O es que yo soy un católico más o menos, un católico medio mediocre, un católico a mi manera, un católico dominguero nada más, o un católico que se parece en el templo de vez en cuando, ¿no? Y luego en el ambiente, en el trabajo, en el deporte, en el paseo, en la familia, soy otro, ¿no? Soy otro, o sea, me comporto como un pagano, como un mundano. No puede ser así, queridos hermanos. Entonces, que este Santo Evangelio el día de hoy, jueves eucarístico, jueves de rezar por los sacerdotes, hagamos mucha oración, no solo hoy, sino todos los días, y digamos, Señor, danos sacerdotes santos. Nos hacen falta, pero tú también colabora en tu familia, evangeliza en tu familia, porque tú también tienes esa misión. En la iglesia, todos somos misioneros, todos los bautizados somos misioneros, solo que la mínima parte están llamados a consagrar su vida al Señor para celebrar la Eucaristía, para celebrar los sacramentos, pero la gran mayoría, que son los laicos, también tienen una misión importante en medio del mundo. Como dice en otra parte del Señor, tienen que ser la luz del mundo, alumbrar con tu testimonio, no tener vergüenza, no tener miedo de decir yo soy católico, estoy orgulloso de mi fe. Si bien hay algunos elementos que no han hecho bien las cosas, pero eso no quiere decir que la doctrina de Jesús es mala, no. Ellos habrán fallado, ellos han fallado, pero la iglesia, la doctrina de Jesús sigue tal cual, sigue en pie. Nos tenemos que sentir orgullosos por ellos. ¿Cuántos hermanos han dado la vida? ¿Cuántos hermanos están trabajando en los hospitales, en los albergues, atendiendo a los que tienen SIDA, ¿no? ¿Cuántos hermanos están ahí llevando esperanzas en muchos sitios, ¿no? Incluso en obras sociales, tantísimos que tiene la iglesia, es cuestión de que tú lo investigues, tiene muchísimo, ¿no? Eso no sale en la prensa, lógicamente, no les conviene a los medios de comunicación o otros, o al mundo pagano, no le conviene enterarse, ¿no? Salir a relucir las obras que la iglesia hace en lo social, hace muchísimo. ¿Cuántos de ustedes incluso han sido ayudados por hermanos nuestros, sacerdotes, obispos,
religiosas, religiosos, ¿no? Entonces, pues sí, pues lamentablemente tenemos de lo otro también, por eso hay que rezar muchísimo, hay que cuidar a nuestros sacerdotes. Como consejo final en esta reflexión, cuidemos a nuestros sacerdotes, cuidemos a nuestros pastores, y sería bueno que le hagamos la corrección cuando vemos que no están haciendo bien las cosas, cuando vemos que no le están poniendo punche, como se dice, ¿no?, al trabajo en la parroquia, ¿no? Solamente están ahí como mantenimiento, ¿no? Tú como laico da iniciativas, ponte adelante, anima a tu párroco, ¿no? Dile, vamos a hacer esto, cuenta conmigo, estoy aquí, vamos a evangelizar, vamos a visitar esta familia, vamos a este hospital, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Y tú también evangeliza en tu trabajo, ¿no? Cuida a tu sacerdote, ¿no? Cuídalos, ¿no? Y trata de que ellos también busquen la santidad. No permitas que el sacerdote se salga de camino, ya sea en detalles pequeños, ¿no? Por ejemplo, a veces se escucha, no, padrecito, puede brindar un vasito de cerveza, por decir, ¿no? ¿Y cómo? No, así nomás. ¿Y cómo el otro padre lo hacía? No, padre, no. O sea, no permitas que el sacerdote haga cosas que van contra su ministerio. Tú dirás, pero eso es una exageración. No es una exageración. Hay que cuidar. Imagínate que estás yendo en un viaje, ¿no? Y el chofer se está saliendo de pista un ratito, se está medio quedando dormido. Tú tampoco te echas a dormir, tú le haces despertar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? No te salgas de la pista, maneja bien. Pues el sacerdote, tu pastor, es el que te está llevando al cielo. Y eso lo tienes que tener presente. Por tanto, tienes que cuidar mucho a tu sacerdote. Reza por él, corrígelo sin miedo y dale chamba, dale trabajo. ¿Y cuál es? Confesión. ¿Qué más? Que vaya a visitar a los enfermos, a los hospitales, que atienda la catequesis, que haga catequesis familiar y sobre todo exige que en tu parroquia haya una escuela bíblica donde el sacerdote te enseñe a leer, interpretar, meditar la palabra de Dios. Y lo tienen que hacer. Pero si tú no hablas, como dice el dicho, ¿no? El que no llora, no mama. Entonces, pues, ahí está. Tú también pon de tu parte, reza mucho y sé agradecido con los sacerdotes que te bautizaron, te prepararon para el bautismo, para la confirmación, ¿no? De aquel obispo, ¿no? Que te confirmó, que celebró la misa. Hay que ser agradecido porque esos hombres elegidos por Dios han dado su vida. Y reza también por los otros, ¿no? Para que se conviertan y hagan las cosas bien. Rogamos a la Santísima Virgen María que nos ayude, ¿no? Ayude a perseverar y que nos dé, ¿no? Que nos ayude también a conseguir más jóvenes para el sacerdocio. Acércate, de repente tú como joven necesitas una orientación en este tema, acércate a tu párroco con confianza y dile, padre, ¿me puede hablar un poquito de la vocación y qué consiste, para qué es? ¿No? Entonces te va a hablar, te va a comentar, te va a decir, te lo tiene que decir, ¿ya? Entonces no nos quedemos rezagados, tanto los laicos como los consagrados tenemos mucho que hacer y de esa manera un poco cristianizar este mundo, ¿no? Cristianizar este mundo, hacer que este mundo sea más pacífico, que haya más amor, que nos preocupemos los unos por los otros. No está yendo a la iglesia, pero después vemos un hermano, una hermana que pasa necesidad, nos hacemos el desentendido, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, hora de rezar más por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestros diáconos, por nuestros seminaristas, ¿no? De repente, donde me ves, pregúntate, de dónde estás tú en tu zona, ¿cuántos jóvenes han ido al seminario a estudiar para ser sacerdote? Si no ha ido ninguno, ¿pero qué está pasando? Pregúntate, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucede con los jóvenes, ¿no? Entonces, hay que rezar más. Por eso pidamos a la Virgen que nos ayude en este caminar. Que Dios te bendiga.
y adelante, sonríe. La sonrisa es gratis y alimenta el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.